segundo, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Vamos a seguir avanzando en contenidos, ya trabajamos con la parte numérica, trabajamos con números enteros, los positivos y los negativos, y números racionales, que son las fracciones, también con fracciones positivas y negativas. Con ellos sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, vimos potencia y también raíz, ¿sí? Teniendo en cuenta las distintas características que tienen cada uno de esos números, ¿sí? También dimos una vueltita por la parte de álgebra, ¿sí? Cuando estuvimos trabajando con la parte de ecuaciones, y ahora me gustaría que vayamos finalizando el año trabajando un poquito con la parte de geometría, y para ello vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras es el teorema que trabaja con triángulos rectángulos, y es un teorema que me sirve pura y exclusivamente para encontrar el valor de un lado del triángulo rectángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo sabemos que son los triángulos que tienen un ángulo recto. Bien, entonces vamos a ver una pequeña explicación, ¿sí? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras entonces se utiliza para triángulos que son rectángulos, ¿sí? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿sí? Ese sería nuestro ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Si no tengo un triángulo rectángulo, no voy a poder utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bien, dado un triángulo rectángulo, vamos a hablar de sus lados, que son 3, obviamente, ABC, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente. El lado más largo, ¿sí? Un triángulo rectángulo siempre tiene un lado que es más largo, ¿sí? Que en este caso, como pueden observar, es el lado A. Bien, A es lo que nosotros conocemos como hipotenusa. Esa es la hipotenusa, ¿sí? Y los otros lados, ¿sí? En este caso el B y el C, es lo que nosotros conocemos como catetos, ¿sí? Cateto y cateto. Entonces, algunos llaman como cateto mayor, como cateto menor. Nosotros simplemente lo vamos a llamar hipotenusa al lado más largo, cateto, cateto a los lados que son más pequeños, ¿sí? Esos lados, que son los catetos, pueden ser iguales o pueden ser distintos, pero siempre van a ser ambos dos más pequeños que la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: dado un triángulo rectángulo, siempre se va a cumplir lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. O sea, un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Este es el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Un triángulo rectángulo de los más conocidos es el triángulo que este mide 5 centímetros, que este mide 4 centímetros y que este mide 3 centímetros, ¿sí? Ese triángulo que tiene esas medidas es un triángulo rectángulo, ¿sí? Uno lo que puede hacer para ver si es o no un triángulo rectángulo es tratar de aplicar esto, ¿sí? Si quiero aplicar el teorema de Pitágoras, siempre debo arrancar por la hipotenusa. En este caso la hipotenusa vale 5, ¿sí? Entonces el teorema me dice que tengo que hacer la hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que puede ser cualquiera de los dos, por ejemplo 3, más el otro cateto al cuadrado, que podemos elegir el 4, ¿sí? Si hacemos la cuenta, eso me tendría que quedar una igualdad. Si esto me queda una igualdad de ambos lados, significa que el triángulo es rectángulo. Por ejemplo, 5 por 5 me da 25. Eso ya lo tenemos, ¿sí? 3 al cuadrado es 3 por 3, que me daría 9. Y 4 por 4 me daría 16, ¿sí? Entonces me queda que 25 es igual a 9 más 16, que eso también me da 25. ¿Me dio una igualdad? Sí, me da exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de que este seguramente es un triángulo rectángulo, porque cumple las condiciones de Pitágoras, ¿sí? Pensemos en esto, por ejemplo. Yo les doy este triángulo, ¿sí? Y les digo, bueno, esto vale 8, esto vale 3 y esto vale 5, ¿sí? Vamos a suponer centímetros. Mi pregunta es, ¿ese triángulo es rectángulo? ¿Cumple las condiciones de Pitágoras para ser rectángulo? Bueno, probemos a ver qué es lo que pasa. La hipotenusa en este caso es el lado más largo, que vale 8. Entonces vamos a poner así. 8 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 3. ¿Sí? 8 por 8 me da 64.
5 por 5 me da 25 y 3 por 3 me da 9. O sea que 64 es igual a 25 más 9, que me da 34. ¿Me dio lo mismo de ambos lados? No, esto es distinto. Significa que esto no es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien, entonces utilizando el teorema de Pitágoras puedo demostrar cuando un triángulo sí es rectángulo, por ejemplo este, y un triángulo no es rectángulo. Hasta acá venimos bien. El teorema de Pitágoras me puede ayudar a definir si un triángulo es rectángulo o no es rectángulo. Si la igualdad se cumple, es un triángulo rectángulo. Si la igualdad no se cumple, no es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Siempre respetando ese famoso teorema de Pitágoras. Y siempre lo que tengo que tener en cuenta es que primero debo poner la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los otros lados al cuadrado. ¿Sí? Ahora les comparto otro video con algunos ejercicios.